Dos investigadores discuten la tenacidad del sujeto de pruebas número 175, el único superviviente de sus crueles experimentos. Los investigadores ven a la chica que los escucha, y se preguntan si es solo una recadera. Un investigador aclara que ella es la nueva cuidadora asignada a ese mismo sujeto, el número 175. Mientras se aleja, escucha por casualidad que el director tiene altas expectativas, lo que significa que el sujeto no puede morir. Sigue caminando, con la mente llena de asco por las bestias con máscaras humanas que dirigen este lugar. Reúnen a huérfanos indefensos, piensa ella, solo para usarlos en crueles experimentos. Entra en una celda y anuncia a su llegada a alguien llamado Emil. Al ver su brazo vendado, le preocupa que sus heridas aún estén lejos de sanar. El chico, Emil, le da la bienvenida a Anis y pregunta por la comida. Ella le promete que estará lista pronto. Mientras se sientan a comer, Anis le pregunta con delicadeza a Emil si todavía le duelen las heridas. Emil le resta importancia, pero Anis sabe la verdad. Otro experimento con un veneno que le desgarra la piel. Él aprieta el puño en silencio, mientras la palabra historia resuena en los pensamientos de Anis. Cambiando de tema con una sonrisa, Emil levanta una cuchara confundiendo a Anis. Admite lo doloroso que fue el día y le pide que le dé de comer. Para su gran sorpresa, la mira con una expresión esperanzada y sonrojada, preguntándole si no hay problema. Ella accede con dudas, y él se ilumina como un cachorro emocionado. No le está dando de comer, lo está adoptando. Le da de comer con delicadeza, dándose cuenta de que los experimentos lo han dejado demasiado débil para comer por sí solo. Anis reflexiona sobre las historias de reencarnación donde la gente se convierte en heroínas poderosas, como una princesa o la hija de un duque. Piensa en esas protagonistas, siempre destinadas a ser el centro de atención. Y mientras esas protagonistas están destinadas a la felicidad, los extras de la historia no tienen tanta suerte y viven vidas anónimas e insignificantes. Recuerda la dura prueba del protagonista masculino en la novela. Un experimento trascendental en el que su amigo despierta y lo quema todo. El problema es, se da cuenta, que ha reencarnado como la extra sin nombre que muere cuando Emil despierta sus poderes. De vuelta en el presente, Emil le dice que la comida sabe mejor porque ella le dio de comer. Y Anis, feliz, se ofrece a traerle más. Él le pide que traiga más mañana, pero ella resuelve en silencio que esta será la última vez. Una oleada de tristeza la inunda mientras contempla su decisión. ¿Cómo puede abandonar a un chico que ni siquiera puede comer por sí mismo? Pero al ver la evidencia de su sufrimiento, la idea de abandonarlo se siente profundamente incorrecta. Aprieta los puños, sabiendo que este infierno terminará cuando el poder de Emilian despierte, y que debe escapar antes de eso. ¿Entendido?, pregunta ella en tono serio. Él levanta la mirada sintiendo la gravedad en su voz, la llama por su nombre con repentina alarma, pidiéndole que espere. Él se da cuenta de su actuación, y le señala que habló como si no fuera a volver a verlo. Ella se retracta rápidamente, alegando que es solo una suposición, ya que sus asignaciones siempre podrían cambiar. Él le dice que no le importa, porque en este lugar, todos saben lo que significa que alguien desaparezca. Así que Anis le suplica quédate a mi lado. Ella lo abraza, deseando en silencio que toda esta pesadilla termine. La historia retrocede a un mes atrás, donde los trabajadores se apresuran a prepararse para la llegada del director. Mientras se queja del trabajo interminable, Anis de repente ve algo por la ventana. Mira hacia el patio y ve a un nuevo grupo de niños siendo arreados por los investigadores. El director ladra sus órdenes, presumiendo de que seleccionó personalmente a estos sobresalientes sujetos y exige resultados. Sí, director, responden sus subordinados en un unísono perfecto y escalofriante. Desde arriba los espectadores especulan sombríamente que ni la mitad de los niños sobrevivirá a la terrible experiencia que se avecina. Anis se da cuenta de que han capturado a otro grupo de niños con poder mágico para sus experimentos. Su objetivo son los huérfanos a los que nadie echará de menos, específicamente, aquellos que poseen magia. Estos niños se convierten en sacrificios para experimentos dedicados a la voluntad de una misteriosa y sombría figura. Aunque a ella la trajeron aquí de la misma manera, Anis no puede evitar preocuparse por los niños nuevos. Un investigador regaña a un niño pequeño que tropieza y suplica entre lágrimas que lo envíen a casa. El investigador mira con asco al niño aterrorizado, murmurando cuánto odia a los niños. Anis observa con alarma cómo uno de los niños nuevos tropieza y cae. Un investigador se cierne sobre el niño aterrorizado y lloroso, gritándole que deje de perder el tiempo. Desde la ventana,
Anis entra en pánico, sintiéndose impotente al darse cuenta de que la situación es grave. Mientras el investigador levanta la mano para golpearlo, el niño desea desesperadamente que alguien lo ayude. De repente, un chico de pelo negro, el número 175, interviene para proteger al niño que llora con una mirada desafiante. Anis lo reconoce al instante por su pelo negro y sus llamativos ojos rojos. Recuerda la profecía de la novela: soportará un sinfín de experimentos antes de convertirse en un ser trascendente y reducir el laboratorio a cenizas. Con creciente horror, se da cuenta de que es Emilian, el nombre que él mismo eligió, el protagonista de la historia. El investigador, furioso, se enfrenta a Emilian y le exige saber por qué se interpone en su camino. Emilian, con frialdad, le ordena que llame a un médico para el niño herido, dejando al investigador atónito. Argumenta lógicamente que los valiosos sujetos de prueba no deben ser dañados, lo que enfurece aún más al investigador. Una voz autoritaria interrumpe preguntando a qué se debe tanto alboroto. Aparece el director y regaña al investigador por maltratar un activo valioso, ordenando que lleven a los niños a un médico de inmediato para que no sufran daños. Mientras el director advierte a su personal que tenga más cuidado, Anis reflexiona que el despertar de Emilian está muy lejos, y que el camino hasta él es una agonía que ningún niño debería soportar. Vuelve a la realidad de golpe, recordándose a sí misma que no tiene tiempo para preocuparse por nadie más. Sabiendo que es un superviviente, decide que puede permitirse dejarlo atrás, y resuelve escapar esta noche. La escena cambia al laboratorio, una fortaleza bajo el oscuro cielo nocturno. Anis se escabulle por un patio, dándose cuenta de que, aunque la seguridad es laxa, todavía hay guardias. Asomándose con cautela por una esquina, sabe que debe tener cuidado. Creyendo que el camino está despejado, da un paso vacilante hacia el descubierto. Se queda helada cuando un investigador le bloquea el paso de repente. Dos investigadores discuten si vieron algo, pero uno lo descarta como un juego de luces, permitiendo que Anis permanezca oculta. Antes de que pueda relajarse, un grito cercano ordena a alguien que limpie un desastre. Observa con horror cómo ordenan a los investigadores que lleven varias bolsas para cadáveres al incinerador. Temblando, se pregunta cuántos fueron sacrificados hoy mientras dan otra orden de mover a los sujetos con efectos secundarios. Ve a Emilian cargando el cuerpo sin vida de otro niño y decide que debe retirarse por ahora. Mientras huye a toda prisa, se da cuenta de que su plan de escape ha fallado y que necesita uno nuevo. Se detiene en seco, invadida por un miedo repentino y paralizante. Al oír voces cerca, se da cuenta con absoluto pavor de que la han atrapado. El pánico la invade al saber que el interrogatorio será inevitable si no se mueve. Paralizada por el miedo, se pregunta si podrá salir del apuro hablando, pero su cuerpo no reacciona. Un investigador la ve y la señala, mientras Emilian, amenazador, se ofrece a ver qué clase de rata han atrapado mientras extiende la mano. Una explosión de energía estalla, sorprendiendo a los investigadores. Emilian se desploma con una violenta convulsión, y los investigadores, confundidos por su repentina enfermedad, ordenan que lo seden. Mientras Anis observa incrédula, Emilian se muerde el labio hasta hacerlo sangrar y articula en silencio una palabra para ella: corre. Sus pasos resuenan en el pasillo de piedra vacío mientras huye para salvar su vida. Finalmente a salvo, se apoya en una pared, jadeando de alivio por seguir viva. Se da cuenta de que le debe la vida a Emilian, agradecida por su acto desinteresado y jurando que le pagará el favor. Junta las manos, sintiendo una mezcla de gratitud e inquietud. Por ahora, decide que lo mejor que puede hacer es mantener un perfil bajo y no dejarse ver. La situación da un giro inesperado y se encuentra desconcertada, preguntándose por qué la eligieron a ella. Un guardia la conduce por un pasillo y se detiene en una habitación específica. Mirando la puerta de la celda, fuertemente cerrada, se da cuenta de que no se lo esperaba en absoluto. Mira dentro, ve a Emilian, y se da cuenta con un escalofrío de pavor que ha sido asignada como su nueva cuidadora. Lamenta su suerte, preguntándose por qué sigue enredándose con el protagonista de la novela. Forzando una sonrisa, se presenta formalmente como Anis y pide nerviosamente que se lleven bien. En un flashback, Anis le pregunta a una administradora sobre su repentina asignación al sujeto 175. La mujer de las gafas le explica que él es el reemplazo del sujeto 137, del que se deshicieron recientemente. Anis recuerda al sujeto anterior, un chico de aspecto dócil, el número 137, que sonreía a pesar de sus grilletes.
La administradora recuerda con frialdad que el sujeto 137 fue aún más inútil de lo esperado, y su expediente fue sellado para su eliminación. En un oscuro flashback, una joven recuerda haber visto a incontables niños fallar en los experimentos y desaparecer. Un niño yace en el suelo de un lugar oscuro y opresivo, pensando que aquello es el infierno. Una sombría narración explica que no había tiempo para el duelo mientras los niños se desvanecían uno a uno. La joven se seca una lágrima, se arma de valor y da un paso decidido hacia adelante. Ahora, convertida en sirvienta, empuja un carrito de comida, decidida a encontrar otra forma de escapar de su sombrío destino. La chica llama a la puerta de la celda y le pregunta al chico si puede entrar. Sosteniendo la llave, duda, preocupada de que el chico piense que se está burlando de él con su libertad. El chico, tímido y nervioso, la invita a pasar en voz baja. Él le dice que deje la comida ahí, y ella le insiste con amabilidad que coma antes de que se enfríe. Siente lástima por él, sabiendo que mañana se enfrenta a otro brutal experimento y, en secreto, desearía poder escapar con él. Al decidir que es muy peligroso escapar juntos, resuelve mantener la distancia para proteger su propio plan. De repente, se detiene, y sus ojos se abren con alarma ante algo que ve. El chico, el sujeto 175, jadea pesadamente por la fiebre, cuestionando por qué ella lo llamó niño. Corriendo a su lado, le toca la frente y lo regaña por no haberle dicho que estaba enfermo. Él aparta la mano de ella, insistiendo en que no es nada, y que puede soportarlo, sorprendiéndola con su resignación. Un flashback revela que Emilian creció solo en los barrios bajos, donde aprendió a soportar las enfermedades sin que nadie lo cuidara. La fiebre lo domina y, de repente, se desploma sobre ella. Ella se sobresalta cuando un febril Emilian se apoya pesadamente en su hombro. Aterrada por su estado, se da cuenta de que debe conseguir un médico de inmediato. Un investigador parece molesto cuando ella solicita una revisión para un sujeto de pruebas. Ella miente diciendo que el director ordenó atención especial para el sujeto 175, sorprendiendo al investigador. Él le dice que espere, y ella celebra por dentro que su artimaña funcionó. Una alarma resuena mientras un hombre pasa corriendo, gritando que hay una emergencia. Arye. El investigador encuentra a otro sujeto de pruebas convulsionando violentamente y exige saber qué está pasando. Un médico ordena un sedante, pero la chica intenta detenerlos, preguntando por la revisión de Emilian. Aparece el director, ordenando furiosamente a su personal que salven al sujeto de pruebas 97 a toda costa. La chica ignora su mano raspada. Su único pensamiento es que Emilian es la prioridad. Desesperada, decide buscar ella misma un medicamento para la fiebre, registrando un almacén cercano. La escena cambia a un tranquilo cielo nocturno iluminado por la luna. Tras encontrar la medicina, coloca con suavidad un paño frío en la frente del durmiente Emilian. Agotada, suspira aliviada, contenta de que la fiebre parece haber bajado un poco. Aunque intentó mantener la distancia, decide ayudarlo solo por esta vez. Emilian se despierta, sorprendido al encontrar el paño frío en su frente. Mientras se lo quita, ella se despierta y le pregunta preocupada si se siente mejor. Ella le dedica una sonrisa cálida y aliviada. Emilian la mira fijamente, con expresión de confusión en el rostro mientras se agarra la camisa. Más tarde, cubre con una manta a la chica dormida, preguntándose qué es lo que quiere de él. De vuelta en su cama, aprieta la manta que ella usó, pensando en lo cálida que se siente. Justo cuando encuentra un momento de paz, la puerta se abre con un crujido, y un investigador le ordena al sujeto 175 que se levante. Mientras Emilian forcejea con sus cadenas, dos investigadores, uno de ellos, Sir Franz, observan que la droga no muestra efectos secundarios. El experimento continúa, con Emilian colgado de unas cadenas mientras una vía intravenosa gotea en su brazo. Se ahoga con su propia sangre mientras sus heridas empiezan a regenerarse mágica y dolorosamente. Un investigador le dice con crueldad que no se sorprenda, explicándole que simplemente han mejorado su regeneración. Aparece el director, sosteniendo una jeringuilla y elogiando el potencial de Emilian, prometiéndole una curación perfecta una vez que se convierta en un verdadero sujeto. Le dice en tono de burla al mocoso inútil que debería sentirse feliz por su destino. Emilian se desespera al darse cuenta de que no los ven como humanos y que su única opción es aguantar y sobrevivir. Abrumado por el dolor interminable, se pregunta cuánto tiempo más podrá aguantar antes de morir. Mientras su conciencia se desvanece, sus últimos pensamientos son para la amable chica que le mostró un momento de calidez.
Volviendo bruscamente a la realidad, mira con renovada determinación, gritándose a sí mismo que se controle. Una joven sirvienta encuentra a un niño cubierto de sangre en el suelo y corre a su lado, aliviada de que esté consciente. El niño aparta la mirada con nerviosismo, preguntando si ella vio sanar sus heridas. Ella se ofrece a limpiarle las heridas, pero él le dice que no se fuerce a actuar como si nada. Recuerda cómo sus heridas desaparecieron al instante, un poder que considera monstruoso y repugnante. Ella sonríe para tranquilizarlo y admite que sí se sorprendió. Aclara que solo fue sorpresa y que no lo considera espantoso de ninguna manera. Conmovido, él se apoya en la mano de ella, con una pequeña sonrisa de gratitud en su rostro. Más tarde, ya con ropa limpia, la sirvienta le pregunta al niño, el sujeto 175, ¿cómo se siente? Ella le explica su preocupación, mencionando que se veía agotado cuando lo encontró en el suelo. Ella lo anima a descansar, y él acepta en voz baja que lo hará. Ella sonríe radiante, satisfecha con su promesa de descansar. Ella se sienta junto a su cama y le pregunta si se siente mejor ahora, y él lo confirma. Mientras yace a su lado, la sirvienta piensa que algo anda mal, notando que la regeneración de Emilian funciona demasiado rápido. El niño, a quien los demás llaman Franz, piensa que el nombre no podría importarle menos, pero espera volver a ver a la chica mañana. En un momento de calma, una mano acaricia suavemente el cabello de un niño de pelo azul que duerme. La sirvienta vigila al niño dormido, con una expresión llena de preocupación. Decidida, camina con determinación por un largo pasillo iluminado por antorchas. Ha tomado una decisión mientras recuerda la crueldad del investigador Franz, que inflige dolor deliberadamente. Sospecha que Franz está abusando del experimento de Emilian para su propia diversión, causando las brutales heridas. Convencida de que no puede ignorar esto, se acerca a una pesada puerta de acero, decidida a actuar. Informa al director, armándose de valor pensando que será la última vez. Al abrir una puerta, se detiene en seco, conmocionada e incapaz de hablar. El investigador Franz la agarra, exigiendo saber qué pasa, mientras ella entra en pánico por su presencia. Franz la presiona para que responda, pero son interrumpidos por el director, que pregunta a qué se debe el alboroto. Tartamudeando, insiste en que debe hablar con el director a solas y le suplica una audiencia privada. El director considera pensativamente su urgente petición. Él accede y despide a un disgustado Franz, para gran alivio de la sirvienta. Ahora a solas con el director, este le pregunta qué quería discutir con él. Ella duda un momento antes de revelar sus preocupaciones sobre el sujeto 175. La escena se centra en pilas de archivos y expedientes oficiales. Le explica la situación al director, con una expresión seria y sincera. El director escucha atentamente y concluye que el progreso del fármaco es demasiado rápido y que Franz está siendo impaciente. La despide, prometiendo que investigará el asunto. Sale tropezando de la habitación, débil por el alivio, creyendo que ha tenido éxito. Apretándose el pecho, reza para que sus acciones sean suficientes para marcar la diferencia. Al día siguiente, el director irrumpe furioso en el laboratorio con guardias, ordenando detener el experimento con el sujeto 175, que está encadenado. El director se da cuenta con sombría certeza de que el informe de la recadera era cierto. El niño encadenado se pregunta débilmente por qué está allí el director y quién es esa recadera. Un recuerdo de su rostro amable aparece en su mente y se da cuenta de que fue ella. El director se enfrenta a Franz y le exige saber por qué se saltó los pasos preliminares del experimento. Franz presenta con entusiasmo sus resultados, presumiendo que el sujeto 175 muestra progresos a pesar de la fase omitida. El director le recuerda furiosamente a Franz el caso del sujeto 117, que fue desechado debido a un experimento imprudente similar. A un sudoroso Franz se le ordena suspender todos los experimentos con el sujeto 175 hasta que se recupere por completo. La narración explica que a Emilian se le concedió una semana de descanso, un breve pero bienvenido respiro. Anís, sosteniendo un libro, se siente afortunada por el descanso y se pregunta cómo estará Emilian. Se asoma alegremente a su habitación y le pregunta qué está haciendo. Emilian levanta la vista desde su cama, sorprendido de verla. Anís entra con un libro mientras Emilian observa en voz baja que ella no lo visitó esa mañana. Anís mira hacia atrás, confundida. Para su sorpresa, Emil le revela que no estaba dormido y que descubrió que ella se iba a marchar. Rápidamente pone una excusa, insistiendo en que él no es una molestia y que ha traído un libro para leer juntos.
Con alegría, sostiene en alto el libro de cuentos de hadas, preguntándole si le gustaría leer. Se sienta a su lado, le sugiere que lean juntos y él acepta en silencio. Sentados uno al lado del otro, comparten el libro en un inusual momento de paz. Anis encuentra el simple acto reconfortante. Algo desconocido pero bienvenido. Mientras leen, Emil la mira de reojo con expresión pensativa. En silencio, desea que este tranquilo momento a su lado dure para siempre. Apoyando la cabeza en su hombro, le pregunta su nombre en voz baja. Ella lo mira y una tierna sonrisa se dibuja en sus labios. Anis se da cuenta de que nunca se han presentado, y recuerda que en la novela, él era simplemente el niño. Él admite que no tiene nombre, para sorpresa de Anis. Azorada, insiste en que un nombre es importante y no puede ser elegido por cualquiera. Él dice que por eso se lo pide a ella, porque es la única que lo ve como un humano y no como un sujeto de experimentación. La mira con esperanza, aguardando su respuesta. Ella le sugiere el nombre Emilian y le pregunta si le gusta. Él sonríe, aceptando. Dice que siente como si ese hubiera sido su nombre desde el principio. La sincera aceptación de él conmueve a Anis hasta las lágrimas. Emilian resplandece, con una sonrisa radiante que adorna su rostro por primera vez. Un mes después, llega el invierno, y Anis reflexiona sobre lo rápido que ha pasado el tiempo. Los experimentos se intensificaron hasta que solo quedó Emilian, el único superviviente. Entonces fue transferido a un laboratorio especial de contención para las fases finales. Afuera, los investigadores se felicitan mutuamente, atribuyendo a un hombre el mérito de hacer posible el experimento final. Mientras limpia un trapo ensangrentado, Anis oye a los investigadores elogiarse mutuamente por su pericia. Aprieta la tela empapada en sangre, los llama monstruos, y se da cuenta de que el experimento final es inminente. Sabe que le pusieron un hechizo de subyugación en el corazón a Emilian para controlar su poder. Pero también sabe que, según la novela, este control es solo temporal. En cuanto Emilian despierte, el hechizo se hará añicos, y los investigadores por fin pagarán por sus crímenes. Otro miembro del personal le susurra a Anis confirmando que todos están listos para esta noche. Asomándose por una ventana, el otro miembro del personal confirma que la hora ha llegado. Mientras se acerca a la celda de Emilian, a Anis la invade la culpa por su plan. Mira a Emilian encadenado, mientras se repite a sí misma que él sobrevivirá. Llamándose a sí misma cobarde, abre la celda, creyendo que abandonarlo es la única manera de salvarse. Entra con una sonrisa radiante y le promete a Emilian que pronto lo sacará de allí. Por última vez, le da de comer con ternura. Él le sonríe con calidez ante su amable gesto. Le da sus últimas instrucciones. Que sea fuerte, que coma bien, y que sepa que todo esto acabará pronto. Él le toma la mano, y su tierna sonrisa sugiere que entiende mucho más de lo que ella imagina. Tomados de la mano, él le promete que así lo hará. Una sonrisa suave y cómplice se dibuja en los labios de Emilian. Sellan su promesa entrelazando los meñiques. Más tarde esa noche, un guardia de turno deja escapar un gran bostezo. Anis observa desde una ventana cercana, preparando una bebida drogada. Con cuidado, vierte un somnífero en polvo en el té del guardia. Llama al guardia para atraer su atención. Le ofrece el té, fingiendo que es para ayudarle a mantenerse despierto en una noche tan ajetreada. Le pide que no le diga nada al director, y él acepta con un guiño. El desprevenido guardia se bebe el té drogado de un solo trago. Anis observa con el rostro tenso. Su plan de escape está en marcha. ¡Pum! El té drogado hace efecto al instante, pero mientras el guardia se desploma, Anis tropieza, sintiéndose mareada de repente. Se para frente al guardia inconsciente, su expresión se endurece con determinación mientras el camino se despeja. Su corazón late con fuerza en su pecho pero respira hondo, armándose de valor para la huida. «Chicos, por aquí», les llama guiando al pequeño grupo de fugitivos a través de los oscuros pasillos. Uno de los fugitivos le pregunta si está segura de la ruta, y Anis explica con confianza que la salida es a través de un agujero oculto en el muro oeste. Una sonrisa esperanzadora se dibuja en su rostro al creer que la libertad está a solo unos instantes. ¡Boom! De repente, una enorme explosión estalla en el edificio principal del laboratorio, detrás de ellos. Su mente piensa de inmediato en la única persona que dejó atrás. Emilian. Se da la vuelta bruscamente, con el rostro desencajado por el horror mientras mira fijamente la explosión. ¡Ah!
En las profundidades del laboratorio, Emilian grita de agonía mientras un poder puro recorre su cuerpo. Los investigadores vitorean mientras un cristal brillante confirma una infusión de maná estable, seguros de que están presenciando el nacimiento de un ser trascendente. El investigador jefe sonríe con arrogancia, imaginando ya la gloria que recibirá como el científico que creó a un ser trascendente. Está listo para cumplir la gran ambición de su misterioso maestro, el director. Mientras Emilian convulsiona, el investigador jefe ordena una segunda infusión, gritando con una alegría maníaca, que realmente está creando un ser trascendente. Ark, tras una última y violenta oleada de energía, el cuerpo de Emilian queda inerte y en silencio. Los investigadores observan conmocionados cómo un monitor muestra una línea plana, anunciando la pérdida de todos los signos vitales. ¿Ha muerto?, se pregunta con incredulidad el investigador jefe, desolado porque se suponía que esta vez sería diferente. Un investigador de alto rango ordena fríamente la eliminación del sujeto 175, descartándolo por no ser nada especial después de todo. Inmóvil, Emilian es declarado como otro experimento fallido más. En la oscuridad, resuena el recuerdo de la dulce voz de Anis, que prometía protegerlo. Los recuerdos de la amabilidad de ella y su deseo de estar juntos para siempre inundan su conciencia, pero no está muerto. Sus ojos se abren de golpe al convertirse en un ser trascendente, y su poder eclipsa al de los misteriosos investigadores. Una sonrisa peligrosa se dibuja en sus labios mientras recuerda una promesa que hizo. Recuerda el juramento que le hizo a Anis. Te sacaré de aquí, cueste lo que cueste. Sus ojos rojos destellan con un poder incandescente, ahora completamente despierto y bajo su control. Retrocedan todos, grita un investigador mientras el poder de Emilian estalla, haciendo volar por los aires al personal. Anis se da cuenta de golpe de que el experimento fue un éxito. Emilian se ha convertido en un ser trascendente. Observa desde lejos cómo la torre del laboratorio es consumida por el fuego y las explosiones, pero mientras observa el caos, siente que algo es diferente a la historia que conocía. Su amiga le pregunta por las explosiones, justo cuando el guardia, ya despierto, agarra a Anis al darse cuenta de que los mocosos intentaban escapar. ¡Ah! ¿Te atreves a escapar?, ruge él, tirándole brutalmente del pelo. Mientras su amiga grita su nombre, Anis le grita que se salve y que simplemente corra. El guardia los llama con desprecio asquerosas ratitas mientras ataca a los otros niños que huyen. Vuelve su furia contra Anis, acusándola de estar detrás del intento de fuga. De pie junto a la caída Anis, con la espada desenvainada, se burla de la generosidad que les mostraron. Presiona el frío acero de su espada contra su garganta, diciéndole que aprenda cuál es su lugar. Le dice en tono de burla que se levante, añadiendo que su muerte aquí facilitará la eliminación del cadáver. Empujándola hacia adelante con su espada, le grita que se mueva más rápido. Recuerda la promesa que le hizo a Emilian, que volvería por él mañana. Resignada a su suerte, piensa que este debe ser su castigo por haberle mentido y abandonado. Se queda helada, sorprendida, cuando una fuerza repentina detiene al guardia en seco. Una mano misteriosa detiene la espada mientras una voz tranquila le dice: «Cierra los ojos, niña». Aferrándose al brazo de su salvador, se disculpa en voz baja por no haber podido quedarse con él hasta el final. El guardia prepara su espada para atacar de nuevo, solo para verla brillar con una malévola energía roja. Su cuerpo se congela en pleno ataque mientras grita que no puede moverse, antes de desplomarse en el suelo. Más tarde, sentada junto a una hoguera, Anis se queda atónita cuando su misterioso salvador habla. «¿Así que estabas aquí, Anis?». Al reconocer su voz, levanta la mirada con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, y susurra su nombre. Emil, un Emilian mayor y más seguro de sí mismo, se vuelve hacia ella con una sonrisa de superioridad, mencionando las ridículas amenazas del guardia. Descarta las palabras del hombre como absurdas y, mientras Anis se toca el cuello, un escalofrío recorre su espalda. Los ojos de Emilian brillan con intensidad mientras le recuerda a Anis la promesa que le hizo. Le sostiene suavemente el mentón, y la conexión de su pasado se siente en el aire entre ellos. Con un edificio ardiendo ferozmente de fondo, Emilian se disculpa y promete escuchar su respuesta más tarde. Confundida por sus palabras, Emilian atrae a Anis de repente a un abrazo mientras una energía oscura la envuelve y ella se desmaya. Los presentes gritan de asombro y reconocimiento al darse cuenta de que el trascendente está entre ellos. Sosteniendo en brazos a la inconsciente Anis, Emilian le dice con ternura que descanse un poco. Se mantiene firme ante un ejército que se aproxima,
prometiéndole que cuando despierte, todo habrá terminado. La escena cambia a la silueta de un bosque contra un cielo caótico y en llamas. En otro lugar, un grupo de jinetes galopa con gran urgencia. Un caballero llamado Vincent le confirma a su señor que el fuego proviene del centro de investigación. El emperador Letius del Imperio de Valencia mira con semblante sombrío, dándose cuenta de que la situación es grave. Una narración explica el inmenso poder de un trascendente y la desesperada necesidad del imperio por conseguir uno. Apretando el puño, el emperador recuerda a los cientos de niños que fueron sacrificados para crear un solo trascendente. Al llegar a la instalación destruida, el emperador Letius, conmocionado, pregunta qué sucedió allí. Emilian flota con elegancia ante la luna llena, sosteniendo a la inconsciente Anis en sus brazos. El emperador y Vincent miran hacia el cielo, y Letius reconoce al chico. Vincent le confirma su identidad al emperador, afirmando que el chico es un trascendente. Anis abre lentamente los ojos y comienza a moverse. Despierta en una habitación desconocida y extravagante que parece un palacio. Mientras se incorpora, intentando recordar cómo escapó de la instalación, una voz familiar la llama por su nombre. Es Emilian, quien la saluda con una sonrisa cálida y radiante. Anis, conmocionada, solo puede balbucear su nombre con incredulidad. Él le pregunta preocupado si está bien, y ella confirma en voz baja que sí, mientras contempla la extraña y opulenta habitación. Anis pregunta dónde están y qué les pasó. La escena revela que ahora están en un grandioso y hermoso palacio. Emilian explica que el emperador llevaba un tiempo rastreando el centro de investigación y lo asaltó la noche anterior. Luego revela que el emperador lo ha invitado a formar parte del Imperio de Valencia. Así, se formó un pacto. El emperador consiguió un poderoso trascendente y Emilian obtuvo la protección del emperador. Cuando Anis le pregunta si aceptó, Emilian responde pensativamente que el emperador no parece una mala persona. Él le dice que descanse, pero Anis insiste en que está bien, y que necesita averiguar cómo irse del palacio. Conmocionado, Emilian le exige saber por qué querría irse. Anis le explica que sus situaciones son completamente diferentes. Como trascendente, él puede quedarse, pero ella no. Él intenta tomarle la mano, buscando desesperadamente las palabras para detenerla. El rostro de Emilian refleja una angustiosa preocupación. Anis le devuelve la mirada con sus ojos grandes y decididos. El momento queda suspendido en el aire de la silenciosa y dorada habitación. La expresión de Anis se suaviza un poco, preguntándose si podría quedarse si su majestad se lo permitiera. Dos sirvientas entran y se dirigen a ellos formalmente como señor Emilian y señorita Anis. Se prepara un suntuoso banquete para los nuevos huéspedes del palacio. Anis y Emilian se sientan a una gran mesa de comedor con el emperador y una joven de cabello rosado. Los ojos de Anis se abren de par en par con deleite mientras saborea la carne increíblemente tierna. Al otro lado de la mesa, el emperador la observa con una sonrisa cálida y divertida. Anis le agradece a su majestad su generosidad antes de prepararse para hacerle una petición. Emilian interrumpe de repente, pidiéndole audazmente al emperador que permita que Anis se quede en el palacio. Atónita, Anis piensa para sí misma que sabía que él lo pediría, pero no tan pronto. Emilian sube la apuesta y declara que se irá si Anis se va, ganándose una frenética reprimenda de ella, mientras el emperador bebe su vino con calma. El emperador se vuelve hacia Anis y le pregunta con calma si posee alguna habilidad en particular. Anis entra en pánico, su mente corriendo para pensar en algo en lo que sea buena. Enumera nerviosamente sus habilidades en limpieza, lavandería y lavado de platos, esperando que sea suficiente para convencerlos de que la dejen quedarse. Inclinando la cabeza respetuosamente, Anis se ofrece formalmente para servir como sirvienta de palacio, prometiendo trabajar duro. El emperador escucha en silencio, su expresión indescifrable. Sonríe con aire de suficiencia, informándole que, por desgracia, en el palacio sobran las doncellas. Le sugiere que explore otros puestos dentro del palacio para descubrir lo que realmente quiere hacer. Emilian pregunta con incredulidad si su majestad realmente lo está permitiendo, y Anis confirma felizmente que sí. Anis sonríe radiante, rebosante de alegría por esta inesperada bondad y la promesa de una nueva vida. Mientras tanto, en otro lugar, una facción de nobles se queja de que el emperador le está dando al trascendente una educación refinada en lugar de entrenamiento militar, argumentando que su lugar está en el campo de batalla. Preocupados,
Comentan entre ellos que ven al poderoso trascendente como un gran obstáculo para sus planes. El líder de la facción noble, el duque Varys, escucha sus preocupaciones. El duque Varys declara con confianza que el trascendente es solo un niño que puede ser manipulado para que abandone al emperador y se una a su bando. El emperador recuerda cómo, siendo un tercer príncipe sin poder, fue puesto en el trono por el duque Varys hace 25 años, y ahora hierve de rabia al ver que el duque se atreve a desafiarlo. Emite una orden firme. Reúnan hasta el último detalle sobre el trascendente. Anis y Emilian comparten un momento tranquilo y feliz en su nuevo hogar. Una doncella le muestra a Anis sus nuevos aposentos, y Anis se queda boquiabierta de asombro ante la increíble habitación. La doncella se alegra de que le guste, pero menciona casualmente que la habitación anterior de Anis era aún más grande y bonita, haciendo que su sonrisa vacile. Anis le resta importancia rápidamente con una sonrisa, diciendo que la antigua habitación era simplemente una molestia para limpiar. La doncella personal de Anis, Lea, se presenta y le dice que la llame si necesita algo. Anis agradece a Lea su ayuda, se deja caer en la cama, dándose cuenta con alegría de que esta es la primera habitación que tiene para ella sola después de vivir en cuartos compartidos en el laboratorio. Sus pensamientos se vuelven serios al recordar que hoy es el día en que Emilian comienza su entrenamiento de control mágico. La escena cambia a un vasto y vacío campo de entrenamiento en el palacio. Emilian está solo en el patio de entrenamiento, cerrando los ojos para prepararse. Se dice a sí mismo que se concentre, decidido a evitar que su magia se salga de control otra vez. Recuerda la voz extraña y destructiva en su cabeza que lo insta a destruirlo todo y a hacer pagar a sus torturadores. Mientras recuerda la fuerza que quería reducir el mundo a cenizas, oye la voz de Anis llamándolo por su nombre. Una imagen tenue de Anis aparece en su mente. Un faro en la oscuridad. Lucha por contener la volátil energía oscura que se concentra en su mano. Temblando, piensa en Anis, su ancla contra el caos creciente. Lo atormenta el recuerdo de ella queriendo irse, preguntándose cómo pudo hablar de abandonarlo con tanta facilidad. Intentando alcanzar una visión de ella que se desvanece, teme que un día simplemente desaparezca. Abrumado por el miedo y el dolor, se agarra el pecho mientras la energía oscura lo consume. Un hombre con gafas y cabello canoso se acerca con una sonrisa de confianza. Le aconseja a Emilian que la mejor manera de despejar su mente es mover el cuerpo. El emperador convoca al instructor, Vincent, y le pide un informe sobre el entrenamiento de Emilian. Vincent informa que el chico está aprendiendo a una velocidad increíble mientras Emilian entrena sin descanso. Explica que después de la próxima ceremonia de proclamación, Emilian será el trascendente del imperio y necesitará adaptarse a las reuniones de estado. El emperador se sorprende por su rápido progreso, pero señala con ironía que preferiría que no tuviera una lengua tan afilada. Lanza una mirada a Anis y Emilian con una expresión pensativa en su rostro. El emperador le pregunta a Vincent sobre el vínculo de los dos niños, y Vincent confirma que es inusualmente fuerte, forjado en el infierno del que escaparon. Vincent observa que la forma en que Emilian mira a Anis es intensa. Describe la mirada del chico no como confianza sino como algo más cercano a la obsesión. Mientras tanto, Anis está sentada en la biblioteca, con aspecto preocupado mientras examina los libros con atención. Revela que está estudiando farmacología. Su único propósito es crear una medicina especial para Emilian. Sabe que la magia infundida en él, proveniente del corazón de un dragón, hará que la maldición del dragón se desate en la noche de la luna roja. Esa noche, Emilian sufrirá un dolor insoportable y atroz. En la novela original, la protagonista femenina resuelve esto, pero ella aún no ha despertado sus habilidades curativas. Existe una medicina que puede aliviar su dolor, pero en la historia, él no la descubre hasta dentro de varios años. Sin embargo, como ha leído la novela, Anis ya conoce la fórmula para crearla. Cubriéndose el rostro, recuerda su sufrimiento pasado, y fortalece su determinación de crear la medicina para él. El emperador sorprende a Anis en la biblioteca, y le pregunta por su interés en la farmacología mientras ella balbucea su título. Él se da cuenta del avanzado material de lectura, y ella explica que su tiempo en el centro despertó su interés. El emperador considera sus palabras y le ofrece un puesto como asistente en el laboratorio de investigación imperial, dejándola atónita. Le explica su plan para apoyar a los niños del centro, señalando que otros ya han elegido sus carreras. Le ofrece escribirle una carta de recomendación para el día siguiente si ella acepta. Anis se da cuenta de que es la oportunidad perfecta,
ya que necesita equipo de laboratorio para crear la medicina de Emilian. Aunque la oferta parece demasiado buena para ser verdad, sabe que no puede dudar por el bien de Emilian. Con una nueva determinación, empieza a aceptar la generosa oferta del emperador. En otro lugar, una persona desconocida grita indignada que la situación es ridícula. La fuente de la ira es una carta con el sello imperial, una orden de su majestad. El alquimista imperial jefe, Herman Williams, cuestiona furiosamente que lo obliguen a tomar a una mocosa huérfana como su asistente. El asistente de Herman, Theo, observa la situación con una gota de sudor, llamándola irónicamente un aprieto. Herman continúa con su berrinche, echando humo por la inaceptable orden. Herman elogia la agudeza de Theo, pero cuando Theo le pide un favor a cambio, Herman se lo niega rotundamente. Declara que se niega a aceptar un nombramiento tan nepotista y arruga la orden. Anis llega a las puertas de cristal del laboratorio de investigación, su nuevo lugar de trabajo. Respira hondo y admite para sí misma que está increíblemente nerviosa. Entra y se presenta educadamente al Dr. Herman como Anis, la nueva asistente. Para su sorpresa, Herman se gira con una cálida sonrisa y le tiende una mano en señal de bienvenida. La escena cambia a un apacible jardín. Una semana después, Anis reflexiona sobre su tiempo como asistente del Dr. Herman mientras está sentada sola. Se siente abatida al darse cuenta de que su único trabajo ha sido limpiar el laboratorio. Concluye que lo está haciendo a propósito, mientras Herman y Theo la observan desde la distancia. Sosteniendo un sándwich, reconoce que el Dr. Herman claramente no está contento con su nombramiento. Sabía que no sería bienvenida, pero la realidad la descorazona y se pregunta cómo ganarse su aprobación. Emilian aparece de repente y le pregunta por qué no está comiendo, y Annie se sobresalta con su llegada. Se sienta a su lado y le pregunta si el trabajo es tan agotador, que está absorta en sus pensamientos. Anis desestima rápidamente su preocupación, mintiendo que está bien y que el Dr. Herman la trata bien. Se arma de valor, diciéndose a sí misma que esto no es nada comparado con lo que soportó en el centro de investigación. Decide mantenerse fuerte por los niños que no sobrevivieron y aprovechar al máximo su nueva vida. A la mañana siguiente, llega al laboratorio con renovado ánimo y saluda al doctor. Le ofrece una taza de té negro que preparó. El Dr. Herman rechaza fríamente su gesto diciendo que nunca lo pidió. Sin inmutarse, Anis sonríe radiante y le presenta una carpeta perfectamente organizada, explicando que la preparó con antelación. Herman se queda en silencio por un momento, mirando la taza de té que ella trajo. Razona que sería un desperdicio desechar sus esfuerzos tan fácilmente. De mala gana, toma un sorbo y admite a regañadientes que el té no está mal. En privado reconoce su diligencia, observando que siempre es la primera en llegar y ocuparse del laboratorio. Sin embargo, se mantiene firme, pensando que su diligencia no significa que la aceptará como su asistente. Se arregla la túnica con la decisión ya tomada. Anis suspira, satisfecha tras terminar otro día de limpieza en el laboratorio. Su buen humor se desvanece al darse cuenta de que fue otro día haciendo nada más que tareas menores. De repente, se fija en algo sobre una mesa cercana. El Dr. Herman anuncia que se va a una reunión y le ordena que organice la mesa y guarde una caja. Le advierte que maneje la caja con cuidado ya que contiene medicina, un detalle que hace que Annie se dé cuenta de algo. Recuerda un detalle crucial. El nombre del medicamento es triacina. Mira la caja que está llena de viales idénticos de un líquido transparente. Piensa para sí misma que si esto es triacina, este fármaco no debería existir aquí todavía. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa cuando una alarmante posibilidad se le ocurre. Anis recibe educadamente al Dr. Herman de vuelta de su reunión, y él le pregunta secamente si ha terminado de limpiar. El Dr. Herman se gira y le pregunta a Anis dónde puso la caja de medicinas que le mencionó antes. Anis afirma con seguridad que puso la triacina en la unidad de conservación de baja temperatura para evitar que se degrade. Sorprendido, Herman la agarra y le exige saber cómo lo sabía. Pero ella le explica sus propiedades con calma. Él la mira con incredulidad, asombrado por su conocimiento, mientras ella le ofrece una leve sonrisa de complicidad. Anis recuerda que, en su vida pasada, la triacina era un potenciador inmunológico que se usaba en los niños y requería conservarse en frío. Hirviendo de rabia por dentro, se da cuenta de que él intentaba tenderle una trampa para que fallara, solo para deshacerse de ella. Su determinación se endurece mientras jura que no se rendirá tan fácilmente. La escena cambia a un tranquilo y elegante cenador bajo un cielo nocturno estrellado.
De vuelta en su estudio, un alterado Dr. Herman pule nerviosamente una pesa de balanza. Se pregunta, desconcertado, cómo una niña corriente como Anis puede saber de un fármaco tan raro como la triacina. Supone que Theo no se lo ha dicho, mientras este, en un bocadillo de pensamiento, entra en pánico y suplica que no le echen la culpa. Herman admite a regañadientes que Anis es sorprendentemente capaz, y destaca la limpieza del laboratorio y su té excepcional, pero, aún así, continúa con su trabajo, mezclando productos químicos con una mirada decidida. Reafirma su decisión, resuelto a no aceptarla como su ayudante. Su mezcla química burbujea violentamente antes de quedar reducida a una sustancia inútil. Mira el vial con aire de derrota, murmurando que es otro fracaso. Refuerza su determinación, jurando que desarrollará la medicina sin importar cuántas veces fracase. Aflora un doloroso recuerdo en el que sostiene a su esposa mientras ella llora y él le pide perdón. En el recuerdo, su esposa lamenta el sufrimiento de su hija Cecilia, culpándose a sí misma por no haber dado a luz a una niña sana. Él la consuela, insistiendo en que el inútil es él por no poder curar a su propia hija, que sufre de una rara enfermedad llamada Karmarin. Se explica que la enfermedad Karmarin es un choque fatal entre la magia ajena latente y la magia humana en el propio linaje. Se revela su principal objetivo: crear una medicina que pueda suprimir la magia descontrolada de su hija. Jura que salvará a su hija, Cecilia, mientras la escena cambia a esa noche. De vuelta en su habitación, Anis dedica las noches a estudiar farmacología con libros de la biblioteca. Aunque está adquiriendo conocimientos, sabe que debe seguir estudiando con esmero. Sus pensamientos se centran en Emilian, y le angustia pensar cuándo la magia del dragón en su interior podría descontrolarse. Recuerda que en la novela, Emilian finalmente descubría que sus síntomas coincidían con la enfermedad y encontraba una cura a través de un gremio de información. Apoyada en un pilar, refuerza su determinación de lograr que el Dr. Herman la reconozca lo antes posible. Sabe que solo entonces podrá usar el equipo del laboratorio para crear la medicina que necesita Emilian. La escena cambia a un inmenso invernadero cubierto de nieve en los terrenos del palacio. Anis le lleva a Theo una cesta de hierbas recién recolectadas y él le agradece su esfuerzo. Ella confirma que la cesta será suficiente para su recolección. Él le muestra una flor morada única y la identifica como una seolbolcho. Anis queda impactada al reconocer la seolbolcho como un ingrediente clave y extremadamente raro para la medicina contra el Karmarin. Cuando ella pregunta para qué sirve, Theo le explica que es un ingrediente para la medicina que el Dr. Herman está investigando. Theo le confiesa que la hija del doctor está muy enferma y le pide que guarde el secreto, mientras Anis por fin comprende la situación. Más tarde, Anis se acerca al laboratorio y encuentra la puerta entreabierta, preguntándose quién está dentro. Entra sigilosamente y descubre al Dr. Herman dormido sobre su escritorio rodeado de papeles de investigación. Se da cuenta de que ha debido pasar toda la noche investigando y se pregunta en qué consiste su trabajo. Mientras duerme, murmura el nombre de Cecilia, suplicándole que resista y prometiéndole que la curará. Anis está sentada sola en un banco nevado, absorta en sus pensamientos. Recuerda que la hierba seolbolcho se usa para desenmarañar la energía mágica distorsionada. Sin embargo, también sabe que, si se refina de forma distinta, puede tener el efecto contrario y suprimir la magia. Las piezas encajan en su lugar mientras se pregunta si la hija del doctor padece Karmarin. Aparece Emilian, se disculpa por llegar tarde y supone que ella tiene hambre. Anis sonríe radiante, asegurándole a Emil que llega justo a tiempo para la cena y elogiando su nuevo y elegante atuendo. Señala alegremente que el emperador les hizo trajes a juego, y Emilian conviene en que debería agradecérselo. Anis bromea sobre su manera informal de llamarlo el emperador, pero él dice que así se siente más cómodo. Emilian la contempla con una expresión suave pero intensa y una mirada pensativa. Mientras la contempla, el corazón de Emilian de repente comienza a acelerarse. Le toma la mano con delicadeza, y comparten una mirada silenciosa y significativa en medio de una lluvia de pétalos. La escena cambia a un elegante invernadero de cristal bañado por el sol. De vuelta en el laboratorio, Anis ordena y nota con sorpresa lo meticuloso y organizado que el Dr. Herman mantiene sus suministros. A Anis le preocupa que sea imposible ganarse la confianza del doctor para tratar a Karmarin, mientras que, en otro lugar, Theo se desespera por su abrumadora carga de trabajo y la inminente revisión de su tesis. Anis se acerca sigilosamente por detrás al estresado Theo y lo llama por su nombre. Con una radiante sonrisa,
se ofrece a ayudarle a preparar el reactivo NTT con el que está batallando. Escéptico, Theo le pregunta cómo podría conocer el procedimiento, pero Anis le explica que ayudaba a los investigadores en el laboratorio principal. Theo rechaza su oferta, negándose a confiarle el costoso reactivo a una niña, pero Anis lo desafía con confianza a que simplemente observe. Un reactivo brillante, perfectamente sintetizado, reposa en un matraz, el resultado de su trabajo. Mientras un atónito Theo señala con incredulidad, Anis comenta con aire de suficiencia que no fue nada difícil. Nervioso y emocionado, Theo le pregunta si puede preparar otros reactivos, y ella le responde con un entusiasta pulgar hacia arriba. Theo la mira con absoluto asombro, completamente impresionado por su inesperada habilidad. Una hilera de reactivos perfectamente elaborados, que brillan intensamente, se erige como prueba de sus habilidades. La mira con una nueva sospecha, preguntándole qué es ella en realidad, y por qué ocultó su talento. Anis le expone fríamente su propuesta. Si se convierte en la verdadera asistente del doctor, ella podrá encargarse de su trabajo para que él pueda concentrarse en su tesis. Theo se desespera, sabiendo lo terco que es el doctor, pero Anis lo empodera, afirmando que es él quien debe convencerlo. Lleno de una nueva determinación, Theo acepta hacer todo lo posible para convencer al doctor. La escena cambia a Emilian caminando solo por un sendero de piedra moteado por el sol, perdido en sus pensamientos. Theo le ruega encarecidamente al doctor Herman que finalmente acepte a Anis como su asistente, pero el doctor lo mira con profunda sospecha. El doctor Herman se asoma por una esquina espiando a sus asistentes. Más tarde el doctor Herman se despierta en su escritorio, dándose cuenta de que se quedó dormido mientras investigaba sobre Carmarín y encuentra una manta sobre él. Se percata de una taza de té recién hecho y recuerda las hermosas flores de Seolwolcho atando cabos. Esa noche, convoca a Anis a su oficina para una charla seria. El doctor Herman va directo al grano y le pregunta a Anis por qué ocultó su vasto conocimiento en farmacología. Anis explica con calma que estaba esperando pacientemente la oportunidad adecuada para demostrarle su valía. Decidido a ponerla a prueba, Herman declara que le dará esa oportunidad ahora mismo y la interroga sobre los medicamentos de su laboratorio. Sin dudarlo, Anis identifica correctamente la riodiaza como un digestivo y la efedrina como un tratamiento para las alergias. Continúa sin fallos, nombrando un agente hemostático e incluso recitando de memoria la compleja fórmula de la raipirina. El doctor Herman tamborilea los dedos pensativamente, procesando su increíble demostración de conocimiento. Acepta su argumento, admitiendo que sus habilidades son demasiado valiosas para ser desperdiciadas en tareas de limpieza. Antes de que pueda decir más, un asistente irrumpe en la habitación, gritando que es una emergencia. El frenético asistente informa que la condición de la joven ha empeorado de repente, y que está tosiendo sangre. El doctor Herman entra en pánico y exige saber si usaron Lunaven. Pero el asistente dice que no tuvo efecto y que su magia se está volviendo inestable. Le ordena a su otro asistente, Green, que se prepare para partir de inmediato a la mansión, mientras Anis observa con sombría comprensión. Una narración explica que Lunaven, el fármaco principal para Carmarín, pierde su eficacia con el tiempo. Anis aprieta el puño, confirmando sus sospechas. La hija del doctor es una paciente de Carmarín. Llama al frenético doctor, deteniéndolo en seco. Con una confianza sorprendente, Anis declara que sabe cómo hacer la cura para Carmarín. La escena cambia al exterior de una gran mansión bajo un cielo nocturno estrellado. El doctor Herman entra corriendo hacia su angustiada esposa, quien le pregunta con ansiedad por su hija, Cecilia. Mientras su esposa llora, una pálida y débil Cecilia llama a su padre desde la cama. Aterrada, Cecilia pregunta si va a morir, su súplica acentuada por un monitor cardíaco inestable. Él le sujeta la mano con fuerza, prometiéndole que no morirá y recordándole que es el mejor médico del imperio. Aprieta la mano de su hija. Su expresión es una mezcla de profundo amor y desesperada resolución. Abrumado por un sentimiento de patético fracaso, se arma de valor, sabiendo que debe crear la medicina ahora mismo. Un fugaz recuerdo de una Cecilia sana y sonriente con una corona de flores en un campo de rosas blancas inunda sus pensamientos. Un jinete solitario galopa con urgencia a través de la oscuridad. Anis tiembla, esperaba incredulidad, pero no la furiosa acusación del doctor de que mintió solo para convertirse en su asistente. Anis acepta la incredulidad del doctor, comprendiendo por qué no confiaría en las palabras de una niña de 13 años. Aferrando una nota con la fórmula, decide entregarla rápidamente, rezando para que no sea demasiado tarde. Al llegar a la mansión,
2 guardias cruzan sus lanzas impidiéndole la entrada. Ella ruega que la dejen entrar como la asistente del doctor, pero un guardia se niega firmemente. Citando las estrictas órdenes del doctor, Anis se da cuenta de que el estado de Cecilia debe de ser crítico y entra en pánico, sabiendo que no puede permitirse perder tiempo. Los guardias la sujetan físicamente mientras ella forcejea, buscando desesperadamente una forma de entrar. Justo en ese momento, aparece Emilian, y una atónita Anis le pregunta cómo la encontró. Él explica que la siguió, pero entonces sus ojos brillan amenazadoramente mientras considera deshacerse de los aterrorizados guardias. Anis lo agarra rápidamente, susurrándole que no arme una escena que solo atraería más atención. Emil considera sus palabras y accede a su plan. Disculpándose por la brusquedad, de repente agarra a Anis, quien suelta un sorprendido. ¡Esas! Emilian salta por los aires, llevando a una conmocionada Anis, mientras ella se da cuenta de que están sobrevolando la finca. En otro lugar, el Dr. Herman observa reaccionar su reactivo, esperando que se vuelva dorado, pero permanece de un inútil color verde. Completamente derrotado, se lamenta de que la reacción es demasiado débil y que se le ha acabado el tiempo. La voz de su esposa resuena en su memoria, preguntando qué pasó con la medicina. Ella le ruega que se quede al lado de Cecilia, incluso con una cura incompleta, mientras un orbe mágico brilla cerca. ¡Pum! Emilian aterriza con elegancia en un alto balcón de la mansión. Con cuidado, deja a Anis en el balcón, y ella le agradece por llevarla. Emilian la insta a darse prisa y entregarle la medicina al doctor, y ella asiente con determinación. Anis aprieta la nota y corre hacia la habitación, rezando para no llegar demasiado tarde. Dentro, preparan una jeringa y la administran en una vía intravenosa. A Cecilia le cuesta respirar mientras el monitor cardíaco muestra un ritmo constante pero preocupante. De repente, el monitor emite un pitido agudo y la línea se vuelve plana mientras Cecilia se desploma, y su madre grita su nombre con desesperación. El Dr. Herman rompe a llorar, disculpándose con su hija por no haber podido salvarla. Justo cuando él se lamenta, Anis irrumpe, lo agarra del brazo, y le dice que aún no puede rendirse. Ella extiende la mano y le ofrece la nota con la fórmula de la cura mientras una luz dorada los envuelve. Anis lo mira con una determinación inquebrantable, sus ojos llenos de una esperanza desesperada. Ella le agarra la muñeca, insistiendo en que puede crear la medicina y salvar a su hija. La esposa del Dr. Herman observa, suplicándole entre lágrimas a su marido que escuche lo que Anis tiene que decir. Tic-tac. Las manecillas de un reloj de pie marcan el tenso paso del tiempo. Anis se sienta tranquilamente en una silla, esperando con paciencia mientras el reloj sigue haciendo tic-tac. Se preocupa en silencio, dándose cuenta de que escribió la compleja fórmula de memoria y temiendo haber cometido un error. Emilian se sienta a su lado, le toma la mano con delicadeza y le pregunta si de verdad está tan preocupada. Anis se pone de pie de un salto cuando el Dr. Herman entra en la habitación y le pregunta nerviosamente por el estado de su hija. Él anuncia con alivio que Cecilia se ha estabilizado, mostrándola durmiendo plácidamente en la cama. Le asegura a una Anis aliviada y con lágrimas en los ojos que Cecilia se recuperará por completo con la medicina que ella proporcionó. El Dr. Herman le da las gracias a Anis por salvar a Cecilia, pero ella humildemente le da el mérito a él antes de que la llame por su nombre con seriedad. Con profunda gratitud y remordimiento, el Dr. Herman inclina la cabeza y le ofrece una sincera disculpa. Se disculpa formalmente por no haber reconocido sus verdaderas habilidades y no haberla aceptado antes como su asistente. Más tarde, mientras el Dr. Herman se prepara para dejar la mansión, su esposa le desea un buen viaje. Su esposa lo observa partir con una sonrisa amable. Una recuperada Cecilia sale corriendo y abraza alegremente a su padre, exclamando su nombre. Su madre le recuerda amablemente que se comporte como una dama. Pero Cecilia hace un puchero, admitiendo que estaba frustrada por tener que estar en cama. El Dr. Herman reflexiona sobre cómo la completa recuperación de Cecilia devolvió la felicidad a su familia. Sonríe, pensando en que habría perdido a su única hija sin la intervención de Anis. Jura que usará sus recursos para asegurarse de que Anis recorra un camino dorado hacia el éxito de ahora en adelante. En el palacio, el emperador le pregunta a su secretario por Anis, y este le informa que se ha adaptado bien y se ha convertido en asistente oficial. El emperador pregunta cómo le hicieron cambiar de opinión al Dr. Herman, y su secretario explica que Anis demostró tener considerables conocimientos farmacéuticos.
El secretario es identificado como el vizconde Russell, del emperador Letius. El emperador sonríe y comenta que Anis parece más extraordinaria cada vez que oye hablar de ella y que es una niña excepcionalmente capaz. El emperador reflexiona que, a pesar de su falta de educación formal, Anis es una niña admirable por haberse ganado el reconocimiento de un doctor. Le pregunta a un ayudante cómo progresa el control mágico de Emilian, y le informan que pronto tendrá un dominio perfecto. Cuando el emperador pregunta si esta urgencia se debe al reino de Malta, su ayudante lo confirma. El emperador Letius analiza los inquietantes movimientos militares de Malta, viendo claramente las intenciones agresivas del rey Wilhelm. Le preocupa que los nobles exijan que envíe al joven Emilian al campo de batalla si Malta invade su territorio. Mirando el fuego, el emperador decide que, por ahora, su propia fuerza debe ser suficiente para hacer frente a la amenaza. Un mes después, Anis reflexiona sobre todo lo que ha sucedido desde su llegada al Palacio Imperial. Ahora, como asistente de investigación, está satisfecha de que sus planes progresen sin contratiempos, con acceso total a equipos y hierbas. Sosteniendo un frasco, se siente aliviada de haber creado el tratamiento de Carmarín para Emilian. Anis sabe que Emilian tiene programado entrenar hoy en la primera arena de combate. Al llegar a la arena, encuentra una gran multitud reunida y se pregunta qué está pasando. Se asoma entre los espectadores para ver mejor el alboroto. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa al ver la escena que se desarrolla ante ella. El hombre, identificado como Frederick, hijo del conde Kramer, se burla de Emilian, llamándolo monstruo por su rápida curación. Anis echa humo, enfurecida por las horribles e insultantes palabras de Frederick. Emilian desprecia a Frederick llamándolo un patético perdedor y considera su duelo una pérdida de tiempo. Enfurecido, Frederick exige furiosamente que Emilian retire sus insultos. Emilian lo desafía a otro duelo y promete disculparse de rodillas si Frederick logra ganar. Frederick acepta los términos mientras Emilian lo empuja a un lado con frialdad. Emilian ve a Anis y le pregunta cuándo llegó, mientras un furioso Frederick jura que ella se arrepentirá de esto. En otro lugar, Frederick discute con su padre, quien insiste en que una simple mina de piedras de maná es un precio bajo a pagar por reclutar a un trascendente. Frederick se queja de que el arrogante Emilian se negó siquiera a escuchar su oferta. Boa se lamenta con frustración, quejándose de su humillación tras intentar doblegar a Emilian con la espada. La escena cambia a un campo de polo, donde un joven de cabello verde claro blande su mazo con destreza. Zas golpea la pelota con una precisión poderosa. Mirando desde la banda, dos jovencitas suspiran diciendo que es absolutamente increíble. Después del partido, el hombre de cabello verde claro se sienta solo en un banco, con aspecto desanimado. Otro hombre se acerca y le pregunta si su mal desempeño se debió a su derrota en el duelo contra el trascendente. El hombre de cabello verde claro levanta la vista con una sonrisa leve y escalofriante. Su expresión se endurece mientras propone un plan para evitar que Emilian use su magia. Una sirvienta cuestiona nerviosamente su plan, recordándole que reclutar al trascendente es la voluntad de su padre. Él reconoce su argumento, pero responde que su método es mucho más entretenido. Con una sonrisa siniestra, afirma que es mejor no atar a un perro que no se puede controlar. La escena muestra una panorámica de la arena de combate vacía, el escenario listo para el próximo duelo. Frederick le entrega una botella de agua a una sirvienta y le ordena que la cambie por la del trascendente. Mientras la sirvienta se dispone a cumplir la orden, Frederick observa con expresión severa. La imagen de Emilian aparece mientras la palabra trascendente resuena con un aire premonitorio. Mientras Emilian bebe de la botella, Frederick sonríe con aire de suficiencia, pensando que su oponente está acabado. Durante su duelo, Frederick ataca, regodeándose de que un trascendente sin magia no es rival para él, solo para quedar atónito. Emilian bloquea el golpe con facilidad, revelando que vio a Frederick beber la poción antes. Con ojos rojos brillantes, Emilian se prepara para desatar su poder sobre su atónito rival. Desde la distancia, Anis observa cómo se desarrollan los acontecimientos con una sonrisa sutil y cómplice. Anis está de pie serenamente en un jardín, con aspecto satisfecho. La escena tiene lugar el día antes del fatídico duelo entre Emilian y Frederick. Anis camina por un ala de investigación antigua, confirmando que el laboratorio del Dr. Shiloh está en el tercer piso. Sonríe triunfante al haber encontrado el laboratorio que estaba buscando. Dentro, se enfrenta a un hombre que le dice con desdén que no se preocupe porque Lord Frederick necesita una medicina, lo que la hace sospechar. Anis se da cuenta de que el hombre que tiene delante es Frederick,
El noble que perdió contra Emilian. Un investigador comienza a advertirle a Frederick sobre su plan. El investigador termina su advertencia, afirmando que la medicina no es para consumo humano. Con una sonrisa escalofriante, Frederick pregunta si el investigador de verdad cree que la usaría en una persona. Anise llega a una biblioteca, saluda al Dr. Shiloh y le explica que está entregando unos documentos del Dr. Herman. El Dr. Shiloh, con desdén, le dice que se los entregue, con la atención fija en su trabajo mientras Anise lo observa nerviosa. Al ver las flores en su escritorio, Anise las identifica mentalmente como hierba nacua y belusian. La escena cambia a un elegante invernadero bajo la luz de la luna. Después de pasar la noche estudiando detenidamente una gran enciclopedia de hierbas medicinales, Anise finalmente identifica la medicina. Descubre que la droga que tenía Frederick era panasterín, una poción usada para cazar bestias mágicas al interrumpir su flujo de maná y causarles mareos. Furiosa, Anise se da cuenta de que Frederick pretende usar este truco cobarde para derrotar a Emilian. Mientras sus colegas discuten quedarse a trabajar hasta tarde, uno le pregunta a Anise si ella también planea hacer horas extras. Con renovada determinación, Anise acepta quedarse a trabajar. Anise le da a Emilian un polvo amargo, y le dice con picardía que la medicina amarga es buena para el cuerpo. Más tarde, Emilian le pregunta a Anise qué acaba de beber, y ella le explica que era un tónico para aumentar su fuerza. Él nota, con un dejo de sospecha, que últimamente ella le ha estado dando medicinas con bastante frecuencia. Acercándose a ella, la toma completamente por sorpresa. Nerviosa, Anise balbucea un momento antes de recuperarse y desearle suerte a Emilian. Durante el duelo, Emilian desvía fácilmente el ataque de Frederick. ¡Pum! Frederick cae al suelo, completamente atónito por su rápida derrota. Con ojos rojos brillantes, Emilian agarra a su oponente, lo llama Frederick y califica sus esfuerzos de patéticos. Anise observa desde la multitud que aclama, con el rostro radiante de alegría y orgullo incontenibles. El ganador del duelo es declarado oficialmente Lord Emilian. La escena cambia a un denso bosque donde un jabalí es derribado por un certero flechazo. Un hombre de cabello rubio canoso se sienta tranquilamente a caballo, con otra flecha lista. Un ayudante elogia las increíbles habilidades de caza del hombre, dirigiéndose a él como el obispo Keinel. El obispo pide un informe, y su ayudante confirma que logró mantener a alguien con vida, aunque esto consumió una gran cantidad de poder divino. El ayudante alaba el poder del obispo, pero este revela su verdadero motivo. Ayudar a su excelencia lo convertirá en el próximo papa. El ayudante informa que Emilian no se dejó influenciar por la riqueza, y concluye que el emperador ha hecho un excelente trabajo ganándose su lealtad. El obispo Keinel levanta su copa, declarando que su nuevo plan es hacer que el trascendente desconfíe del emperador. La escena vuelve a los soleados terrenos de una gran propiedad. Anise elogia a Emilian por su duro trabajo, y él admite que la próxima ceremonia es una molestia, pero que vale la pena si ella está allí. Un cortesano los interrumpe, informando a Lord Emilian que su atuendo ceremonial ha llegado. Tomándole la mano, Emilian dice con tristeza que desearía poder quedarse más tiempo con ella, ya que últimamente han estado muy separados. Anise lo tranquiliza con una sonrisa, y le promete que podrán visitar la pastelería que mencionó cuando todo termine. Mientras se despide con la mano, Emilian le promete que la recogerá más tarde en el Instituto de Investigación. Mientras Anise sonríe para sus adentros, un hombre se le acerca por la espalda, llamándola por su nombre. Anise se da la vuelta, y el hombre se presenta como el vizconde Russell, el secretario del emperador. En una habitación privada, el vizconde le informa a Anise que el emperador llegará pronto. Le ofrece té y galletas para la espera, y ella acepta agradecida. Mientras bebe su té, Anise se pregunta si su majestad la habrá convocado para hablar sobre Emilian. El tiempo pasa y ella espera pacientemente junto a la ventana. Cada vez más ansiosa, Anise finalmente le pregunta al vizconde cuándo llegará su majestad. De repente su visión se vuelve borrosa al ser invadida por una fuerte oleada de somnolencia. El vizconde Russell sonríe con malicia mientras ella se desploma, confirmando que la droga ha surtido efecto, a la vez que ella pregunta débilmente por qué. Él explica fríamente que los nobles ven a una plebeya como ella como un obstáculo, y que esto es por voluntad de su majestad. La mente de Anise da vueltas, pero se niega a creer que el bondadoso emperador fuera capaz de hacer algo así. Mirando su cuerpo inconsciente, el vizconde le susurra que duerma bien. Anise se despierta con un terrible dolor de cabeza,
aturdida y confundida. Sus ojos se abren con horror al asimilar su entorno, un oscuro calabozo de piedra. Una voz suave la saluda, y ella levanta la vista para ver a una hermosa mujer sonriente de largo cabello rubio. Anis mira con incredulidad las orejas puntiagudas de la mujer, preguntándose por qué una elfa está en una prisión para humanos. Una imponente fortaleza se revela como el cuartel general de los bandidos de Graz. Dentro de una celda, la elfa rubia explica que son prisioneras de notorios traficantes de personas y se presenta como Evelyn. Anis se sienta sola, llena de dudas pero sin encontrar pruebas de que el emperador realmente le ordenara al vizconde Russell que la encarcelara. Razona que si el emperador temiera a los nobles no la habría aceptado, y sospecha que hay otro poder en juego. Un guardia de rostro sombrío llega con una bandeja, anunciando que es la hora de la comida. Desliza 2 míseras comidas de pan y agua a través de los barrotes de su celda. De repente, el guardia agarra la barbilla de Evelyn, diciendo con desdén que ha estado pensando en la chica elfa. Mientras Anis observa horrorizada, él dice lascivamente que Evelyn es demasiado hermosa como para simplemente venderla. Llega otro guardia y le dice con severidad al primero Skell que ya es suficiente. Le advierte a Skell que el jefe espera un alto precio por Evelyn, así que más le vale ni pensar en tocarla. Tras decirles a las chicas que hoy tienen suerte, el segundo guardia se va, y Anis corre a consolar a la conmocionada Evelyn. Anis se acerca a su compañera de celda y le pregunta con delicadeza si está bien. Para consolar a una preocupada Evelyn, Anis le dice que tiene un amigo cercano que vendrá a por ella. Piensa en Emilian, presumiendo que su amigo es lo suficientemente fuerte como para derrotar él solo a todo el grupo de bandidos. Un atisbo de esperanza aparece en los ojos de Anis mientras empieza a creerse sus propias palabras. Se aferra a la idea de que quizás su amigo ya la esté buscando. En otro lugar, un sombrío Emilian camina solo por los terrenos de la finca bajo la luz de la luna. El doctor Herman encuentra a Emilian y le informa que una sirvienta afirmó que Anis estaba resfriada pero que ha desaparecido de su habitación. Abrumado por una terrible premonición, Emilian se da cuenta de que no puede encontrar a Anis por ninguna parte. Sus pensamientos claman en la noche, preguntándose desesperadamente dónde podría estar. De vuelta en la oscuridad de la celda, Anis se sienta sola contra el frío muro de piedra. Se aferra a su collar, susurrando el nombre de su amigo. Emil. Evelyn se fija en el collar y Anis confirma que fue un regalo de Emilian. Dándole una palmada tranquilizadora en la cabeza a Anis, Evelyn dice que su amigo debe de estar terriblemente preocupado por ella. Anis sugiere que también deben de estar buscando a Evelyn, pero ella refuta tristemente la idea. Cuando le preguntan por qué, Evelyn revela que es porque su clan no aceptó a la persona que amaba. Un flashback la muestra abrazando a un hombre mientras explica que él era humano. Relata que lo perdió en un accidente hace más de 20 años, y que juró que nunca volvería con su familia. Anis le ruega que no diga eso y le hace prometer a Evelyn que visitará a su familia después de que escapen. Evelyn desvía la mirada, considerando en silencio la sincera súplica de Anis. De repente, el guardia Skell se cierne sobre ellas preguntando si están despiertas. Sonríe amenazadoramente a Evelyn, declarando que, ya que la van a vender a un noble, él la hará suya primero esta noche. Anis salta para defender a Evelyn, gritándole que se detenga, pero él la empuja violentamente al suelo. «Maldita sea, mocosa molesta», gruñe él, mientras una aterrorizada Evelyn grita el nombre de Anis. Una nueva voz interrumpe mientras aparece otro hombre, revelando que siguió a Skell hasta la prisión subterránea. El recién llegado, Darren, se enfrenta a un sorprendido Skell, recordándole lo que le pasó a un hombre llamado Burt. Darren describe vívidamente cómo a Burt lo destriparon vivo por tocar el tesoro del jefe, y le pregunta a Skell si quiere correr la misma suerte. Maldiciendo con frustración, Skell retrocede. Anis pregunta si hay un médico disponible, pero Darren la ignora, diciendo que puede aplicarse su propio ungüento. Una voz tranquila interviene, diciéndole que no será necesario, mientras una nueva figura aparece entre las sombras. La escena cambia a una habitación ornamentada, centrándose en una espada ceremonial exhibida en una pared. El obispo Keinel afirma que su familia fundó el imperio, y que su sangre real significa que el trono y el trascendente le pertenecen. A través de una bola de cristal, el vizconde Russell le confirma al obispo que Anis ha sido encarcelada tal como se ordenó. El obispo maquina, preguntándose qué pasará si el trascendente descubre el cuerpo sin vida de la niña. Sonríe con malicia, anticipando cómo reaccionará Emilian cuando le hagan creer que el emperador causó su muerte.
El obispo da una orden escalofriante. Eliminen a la niña. Un guardia se acerca a la Anis durmiente, con una daga reluciente en la mano. Fuera de la torre de los bandidos, se oye un quejido en plena noche. Quej. Una figura entra tambaleándose en la mazmorra, avanzando a trompicones con pasos pesados. El guardia Skell se agarra la cara, gritando de dolor y maldiciendo a Anis. ¡Zas! Recuerda a Anis arrojándole un frasco de ácido a la cara en un desesperado acto de autodefensa. Con una mano sangrante, Anis huye por un pasillo, jurando que hará que su atacante sufra una muerte dolorosa. Jadeando, llega a un almacén, y ve una ventana abierta, preguntándose si es su única escapatoria. Con una sacudida de determinación, Anis decide arriesgarse. ¡Pum! El guardia golpea la puerta, exigiéndole que la abra ahora mismo. Anis retrocede de miedo mientras él intenta derribar la puerta. Sus ojos se abren con terror, mientras toma una última y desesperada decisión. Mira hacia abajo desde la alta ventana, dándose cuenta de la aterradora altura de su escapatoria. El guardia destroza la puerta, con el cuerpo deformado por la rabia. Se burla de ella mientras está de pie en la cornisa, pero es demasiado tarde, ya se ha ido. Anis cae en picado desde la torre con su destino incierto. Mientras pierde el conocimiento, se pregunta si está alucinando el sonido de una voz familiar. Anis se despierta y se encuentra a salvo en los brazos de Emilian, rodeada por un campo de flores. Él se disculpa por llegar tarde, dejando a una Anis confundida que se pregunta por qué se está disculpando. Embargada por el alivio, le toca la cara y le dice que simplemente está agradecida de que haya venido a por ella. Cuando Emilian dice que se van a casa, Anis lo detiene, recordando de repente a los otros prisioneros. Le explica con urgencia que hay otras personas atrapadas y que serán vendidas como esclavas si no actúan. Emilian sonríe con ternura y le promete que también lo salvará para que deje de preocuparse. Anis le da las gracias apoyando la cabeza con cansancio en su hombro. Emilian se maravilla en silencio de su altruismo, preguntándose por qué piensa en los demás incluso después de su aterradora experiencia. Un grito de pánico de intruso resuena por la fortaleza. Fuera, ordenan a los bandidos que ataquen a Emilian mientras él permanece de pie entre sus camaradas derrotados. Con ojos rojos y brillantes, Emilian jura fríamente que eliminará a todos los que hirieron a Anis. La escena cambia a una habitación más luminosa donde un chico pelirrojo abraza a Anis entre lágrimas. ¡Buah! Anis consuela a Theo, quien admite entre lágrimas que pensó que no volvería a verla jamás. El Dr. Herman interrumpe su reencuentro, insistiendo en que Anis necesita descansar, pero Theo protesta. Anis se gira y le da al doctor un abrazo de agradecimiento. Embargado por la emoción, el Dr. Herman le da las gracias a Anis por haber regresado a salvo. El doctor explica que Emilian informó de su desaparición, lo que llevó al emperador a enviar un enorme grupo de búsqueda. Anis se queda atónita al oír que su majestad ordenó que la buscaran. Su mente da vueltas, confundida sobre por qué el emperador ordenaría su búsqueda después de haber ordenado su secuestro. Theo añade que si no fuera por su collar, las cosas podrían haber acabado mucho peor. Anis se mira el collar, lo que hace que Theo le pregunte si de verdad no conocía su secreto. Él le explica que Emilian usó una herramienta mágica para rastrear la energía divina de su collar. Anis pregunta dónde está Emilian, y el Dr. Herman responde con seriedad que lo mandó de vuelta. El doctor cuenta cómo Emilian, cubierto de sangre, se negó a irse, hasta que lo convenció de que Anis no querría verlo así. Anis se para con determinación ante las grandes puertas de la habitación de Emilian. Toc toc. Lo llama en voz baja, preguntando si puede entrar un momento. La puerta se abre de golpe y pilla a una Anis nerviosa totalmente por sorpresa. Tartamudea al señalar que Emilian está sin camisa. Anis se sienta nerviosa en su sofá, esperando a que vuelva. Sonrojada, intenta apartar de su mente la imagen de su físico, diciéndose a sí misma que no es nada de lo que avergonzarse. Ya vestido, Emilian se acerca a Anis para ver cómo está, preguntándole si se siente bien y no tiene ningún dolor. Se sienta a su lado, confirmando que todos los demás prisioneros han sido rescatados, y ella se lo agradece. Emilian le revela entonces que su majestad la visitó mientras dormía, lo que la sobresalta. Vacia. Explica que el emperador no se quedó mucho tiempo, ya que no estaban seguros de cuándo despertaría. Cuando Emilian la llama por su nombre, Anis aprieta los puños, y su ansiedad aumenta con la sola mención del emperador.
Emilian le pregunta con delicadeza a Anis la única cuestión que ronda su mente. ¿Quién la secuestró? Anis titubea, luchando por encontrar las palabras para responder. Con la mirada abatida, le confirma a Emilian que fue el vizconde Russell quien la drogó. La mano de Emilian se cierra con furia al darse cuenta de que el culpable es el propio secretario del emperador. Con los ojos entrecerrados, presiona a Anis y le pregunta si el vizconde actuaba solo. Con firmeza, le ordena a Anis que lo mire y le diga la verdad. Emilian hace la aterradora pregunta directamente. ¿Ordenó el emperador su secuestro? La escena cambia mientras la tensión se cierne pesadamente en la noche de luna. En otro lugar, un frenético vizconde Russell le informa al obispo Keinel que Emilian ha traído de vuelta a Anis, preguntándole qué debe hacer ahora. El vizconde entra en pánico, seguro de que está acabado si Anis habla, pero el obispo le dice con calma que no se preocupe. Mientras unas misteriosas figuras encapuchadas emergen de las sombras, el obispo revela que ya ha preparado una solución para el aterrorizado vizconde.